Estado se llama al más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente. Y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Pues él, el Estado, quiere ser a toda costa el animal más importante de la tierra. Y también esto se lo cree la tierra. Friedrich Nietzsche, en un fragmento de Así habló Zaratustra. Este es el pensar, para muestra un botón, de este hombre mayúsculo de la filosofía que le tocó existir en el cambio de la modernidad a la época contemporánea. Vamos a su lectura biográfica, que como les he puesto, si disponen del tiempo, denle una vista. Siempre es bueno conocer el contexto histórico, la obra de quien estamos ahondando en su pensar. Nació en 1844 a 1900. Filósofo alemán nacionalizado suizo. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia, decepcionado por el academicismo universitario. En su juventud fue amargo y amigo de Wagner. Él tuvo una vida bastante concentrada a su pensamiento, a su trabajo, y generalmente las personas que son así muy de su trabajo se dice que están amargadas por no sociabilizar, pero no es la situación. La filosofía de Nietzsche, entre las divisiones que se han propuesto para las obras de Nietzsche, quizá la más sincrética sea la que distingue entre el primer periodo de crítica de la cultura y un segundo periodo de madurez, en el que sus obras adquieren un tono más metafísico, al tiempo que se vuelven más aforísticas y herméticas. Si el primer aspecto fue el que más impacto causó en su época, la interpretación posterior a partir de Heidegger se ha fijado sobre todo en sus últimas obras. Como crítico de la cultura occidental, Nietzsche considera en su sentido ácido siempre reprimir la vida, lo dionisíaco, en nombre del racionalismo, y de la moral, lo apolineo, la filosofía que desde Platón ha transmitido la imagen de un mundo inalterable de escenas, y el cristianismo que propugna idéntico esencialismo moral terminan por instaurar una sociedad de resentimiento en la que el momento presente y la infinita variedad de la vida son anulados en nombre de una vida y un orden ultraterrenos en los que el hombre alivia su angustia. Esto es un concepto altísimo. Yo no he encontrado ningún pensador que lo manifieste de esta forma. Este párrafo resume toda la obra de Nietzsche. Lo voy a leer otra vez porque es incluso emocionante para mí hacerlo. Como crítico de la cultura occidental, Nietzsche considera que su sentido ha sido siempre reprimir la vida. O sea, la cultura occidental siempre ha reprimido la vida. Esto referenciado a lo dionisíaco. Hay que leer a Dionisio de los filósofos antiguos para poder entender este concepto, pero lo relaciona con la represión, en nombre del racionalismo y de la moral. O sea, la represión de la cultura occidental se ha apoyado en el racionalismo. Qué cosa, ¿no? Y en la moral. Vean ustedes. Y lo referencia con Apolineo.
pensar en el racionalismo, en el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, y que ese ha sido el instrumento de la represión en la cultura occidental. Eso realmente es elevado, realmente es una crítica, como lo pide el desarrollo de nuestro subtema, es realmente una crítica fuertísima. El subtema es crisis de la sociedad moderna y pérdida del sentido del proyecto moderno. Recordemos que la época moderna, que es el tema de nuestro semestre, pues prometió muchísimas cosas al individuo, dado que veníamos de la época medieval, en donde pues fue una opresión brutal del ser humano por el ser humano, ¿no? Cuando el clero gobernó, bueno, no se permitía ninguna otra ideología más que la oficial de ellos. Por ello no se desarrollaron ampliamente las ciencias, sí lo hubo, pero de forma muy aislada, las ciencias y las artes. En la modernidad pues es un resurgimiento, como bien lo dice el nombre, renacimiento de todo ello, de las ciencias, las artes, la cultura se refuerza grandemente, contestando a esa represión tremenda del medievo, y se prometieron muchas cosas, ¿no? Recordemos la Ilustración, la Revolución Francesa, promesas que yo considero bien concebidas, pero que socialmente muy difíciles de cumplir. Y entonces, en este momento, Nietzsche pues lo cuestiona, lo analiza y lo cuestiona, y dice, así dice el racionalismo y la moral como un medio de control de la cultura occidental. La moral me queda clarísimo que sí, ¿no? La moral en muchas cosas es buena, pero en muchas cosas es tremendamente opresora al desarrollo, ¿no? Uno se quiere, en lo más elemental, peinar diferente, vestir diferente, sin faltar a el buen cuidado, sin faltar a la higiene, por ejemplo, sin faltar a ser ofensivos, pero simplemente siendo diferentes, y el concepto moral que tiene la sociedad no lo permite, y nos regresa a, por ejemplo, el pantalón más horrible que ha existido en la tierra, que es el de mezclilla, y el más usado y aceptado por el mundo. Hay telas mucho más frescas, mucho más calientes, mucho más ecológicas, porque un pantalón de mezclilla requiere demasiada agua, demasiado jabón para lavarse, y no comparado con telas ligeras, más térmicas. Pero bueno, así lo ha querido la humanidad. Así es la moral. En esta analogía bastante mala, pero es la primera que se me ocurrió. Continuamos. La filosofía, que desde Platón ha transmitido la imagen de un mundo inalterable, de escenas. Y el cristianismo, que propugna idéntico esencialismo moral, terminan por instaurar una sociedad de resentimiento, en la que el momento presente y la infinita variedad de la vida son anulados en nombre de una vida y un orden ultraterrenos, en los que el hombre alivia su angustia. Y eso es lo que nos comenta Nietzsche en sus principios básicos. Están dichos a partir de su trabajo biográfico. Vamos a un fragmento directo de sus letras, y para ello les puse como lecturas adicionales 2 apartados. No se me asusten, por favor, son muy breves. Ahí les mencioné de qué página a qué página, y ahorita verán por qué los referencio. Ya lo hicimos a la entrada de esta audioclase, y nos vamos a un fragmento de un libro titulado que es la reproducción fluida de lo aristocrático,
y nos dice abstenerse mutuamente de la ofensa, de la violencia, de la explotación, equiparar la voluntad de uno a la voluntad del otro. En un cierto sentido grosero, esto puede llegar a ser una buena costumbre entre los individuos cuando están dadas las condiciones para ellos saber la semejanza efectiva entre sus cantidades de fuerza y entre sus criterios de valor y su homogeneidad dentro de un solo cuerpo. Más tan pronto como se quiera extender ese principio e incluso considerarlo en lo posible como principio fundamental de la sociedad. Tal principio se mostraría enseguida como lo que es, como voluntad de negación de la vida, como principio de disolución y de decadencia. Aquí resulta necesario pensar a fondo y con radicalidad y defenderse contra toda debilidad sentimental. La vida misma es esencialmente apropiación, ofensa, avasallamiento de lo que es extraño y más débil, opresión, dureza, imposición de formas propias, anexión y al menos, en el caso más suave, explotación. Mas para qué emplear siempre esas palabras precisamente a las cuales se les ha impreso desde antiguo una intención calumniosa. También aquel cuerpo dentro del cual, como hemos supuesto antes, trátense los individuos como iguales. Esto sucede en toda aristocracia sana. Debe realizar al enfrentarse a otros cuerpos. Todo eso de lo cual se abstienen entre sí los individuos que están dentro de él, en el caso de que sea un cuerpo vivo y no un cuerpo moribundo. Tendrá que ser la encarnada voluntad de poder. Querrá crecer, extenderse, atraer así, abstener preponderancia, no partiendo de una moralidad o inmoralidad cualquiera, sino porque vive y porque la vida es cabalmente voluntad de poder. En ningún otro punto, sin embargo, se resiste más que aquí a ser enseñada la conciencia común de los europeos. Hoy se fantasea en todas partes, incluso bajo disfraces científicos, con estados venideros de la sociedad en los cuales desaparecerá el carácter explotador. A mis oídos esto suena como si alguien prometiese inventar una vida que se abstuviese de todas las funciones orgánicas. La explotación no forma parte de una sociedad corrompida o imperfecta y primitiva. Forma parte de la esencia de lo vivo como función orgánica fundamental. Es una consecuencia de la auténtica voluntad de poder, la cual es cabalmente la voluntad propia de la vida. Suponiendo que como teoría esto sea una innovación, como realidad es el hecho primordial de toda historia. Seamos pues honestos con nosotros mismos hasta este punto. Vean ustedes qué palabras, ¿no? Qué pensamiento. Definitivamente un hombre superior. Superior. Y vamos a otro fragmento. Esto es el arte de Dionisios. Tanto en la ópera como en el carácter abstracto de nuestra existencia, sin mitos, tanto en un arte decaído a mero deleite como en una vida guiada por el concepto, se nos había desvelado aquella naturaleza del optimismo socrático, tan ajena al arte como corrosiva a la vida. Mas para nuestro consuelo, había indicios de que, pese a todo, el espíritu alemán, cuya salud espléndida, cuya profundidad y cuya fuerza dionisíaca no estaban destruidas, descansaba y soñaba en un abismo inaccesible. Como un caballero que se ha echado a dormir, desde ese abismo se eleva hasta nosotros la canción dionisíaca, para darnos a entender que también ahora ese caballero alemán continúa soñando su ancestral sueño dionisíaco, en visiones bienaventuradas y serias. Que nadie crea que el espíritu alemán ha perdido para siempre su patria mítica. Un día ese espíritu se encontrará despierto con toda la frescura matinal de un enorme sueño. Entonces matará al dragón, aniquilará a los pérfidos enanos y despertará a Brunilda
palabras de Nietzsche, vamos a la segunda parte de esta clase.